En este tutorial 14 del tema de disoluciones se explicará un segundo ejercicio sobre la preparación de soluciones con concentración molar. Recordemos que la concentración de las soluciones pueden ser expresadas en unidades físicas y en unidades químicas. Hasta este momento se han elaborado tutoriales sobre estas 5 clases de concentraciones. En estas tarjetas aparecen enlaces de algunos de ellos. Los invitamos a que los visiten. Recordemos también que la molaridad son los moles de soluto que hay disueltos en un litro o 1000 mililitros de una solución. A continuación, analicemos el siguiente ejercicio. ¿Cuántas moléculas de bicarbonato de sodio hay disueltos en 250 mililitros de una solución en agua, cuya concentración es 0,238 molar? Esta cantidad de solución es la que contiene un vaso y que puede ser ingerida para disminuir la acidez estomacal. Coloquemos los datos. Se tiene que la concentración es 0,238 molar. Nos están pidiendo que se preparen 250 mililitros de solución y se debe averiguar cuántas moléculas de bicarbonato de sodio hay en esta cantidad de solución. Al decir que la concentración es 0,238 molar, está indicando que en 1000 mililitros de disolución o un litro contiene 0,238 moles del bicarbonato de sodio. Vamos a averiguar por este planteo cuántos moles hay en los 250 mililitros de la solución. Se hace el respectivo raciocinio, se eliminan las unidades de moles y se obtiene como resultado 0,0595 moles del carbonato ácido de sodio o bicarbonato. Estos son los moles que hay en los 250 mililitros de solución. Estos moles se pueden averiguar también mediante la fórmula, en donde la molaridad es el resultado de dividir los moles de soluto sobre litros de disolución. Como vamos a averiguar los moles de soluto, se despeja la fórmula y estos litros de disolución pasan a multiplicar a la molaridad, como aparece en esta forma. Se hace el reemplazo de los valores, la molaridad es 0,238 moles y los litros de disolución son 0,25, que son equivalentes a estos 250 mililitros. Al realizar esta multiplicación se obtiene como resultado los 0,0595 moles del bicarbonato de sodio. Como ya se ha calculado el número de moles del bicarbonato que hay en los 250 mililitros, vamos a averiguar a cuántas moléculas equivalen. Por tal razón, necesitamos averiguar el peso molecular del carbonato ácido de sodio o bicarbonato. Al consultar en la tabla periódica se tiene que el sodio tiene una masa atómica de 23. Un átomo de hidrógeno su masa es de 1. El de un carbono es de 12 y el del oxígeno la masa atómica es de 16 multiplicado por 3, 48, dándonos en total una masa molar o peso molecular de 84 gramos. Se recuerda que la masa molar o peso molecular de una sustancia, en este caso los 84 gramos del bicarbonato, son equivalentes a una mol y contienen el número de Avogadro de moléculas, o sea, 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Enseguida, los 0,0595 moles los vamos a multiplicar por un factor de conversión para averiguar las moléculas. En este caso, el factor de conversión está constituido por los moles y moléculas. Los moles en el denominador para poder ser simplificados con estos moles de la cantidad que se va a convertir. Utilizamos la equivalencia de que una mol es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Los colocamos acá en el factor de conversión.
Se realiza la simplificación de los moles y al hacer la operación obtenemos 0.358 por 10 a la 23 moléculas. Indica que en los 250 mililitros de solución hay 0.0595 moles o 0.358 por 10 a la 23 moléculas del bicarbonato de sodio. Esos moles también los puedo convertir en gramos, multiplicando por el factor de conversión constituido por los gramos y los moles. Y acá aparece la equivalencia. En el caso del carbonato ácido de sodio, que 84 gramos son iguales a una mol. Esto lo colocamos en el factor de conversión, simplificamos los moles, realizamos las operaciones y obtenemos que los 0.0595 moles son iguales a 5 gramos de este soluto. Enseguida explicaremos cómo se prepara esta disolución. En primer lugar, en la balanza se coloca un papel filtro. Ese papel tiene una masa aproximada de 1.2 gramos. Luego, sobre el papel se coloca bicarbonato de sodio hasta que la balanza marque 6.2 gramos. ¿Por qué esta cantidad? Debido a que a los 6.2 gramos se le debe descontar la masa del papel para que nos dé una masa de los 5 gramos del bicarbonato. Luego, en un vaso se depositan inicialmente unos 50 mililitros de agua y se le adiciona los 5 gramos del carbonato ácido de sodio. Se disuelven agitando y se agrega agua hasta completar los 250 mililitros de la solución. La solución contenida en este vaso puede ser bebida por esta dama para disminuir su acidez estomacal. Y cuando está bebiendo estos 250 mililitros de solución, se puede decir que ella está ingiriendo 0,358 por 10 a la 23 moléculas del bicarbonato o equivalente también a 0.0595 moles. Los enlaces que aquí aparecen corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando, compártanlo y suscríbanse al canal comoaprendermas.com.